pandemia, por ejemplo, el presidente López Obrador declaró que la pandemia o el coronavirus iba a ser un problema de ricos, que no iba a afectar a los pobres, y bueno, hemos visto cómo ha afectado más bien desproporcionalmente a la población más afectada, a la población más pobre. En los círculos gubernamentales se habló de una supuesta, al principio de la pandemia, de una supuesta ventaja genética entre las poblaciones de mestizos mexicanos, inclusive hubo algunos genetistas que declararon que los mexicanos mestizos, por el tema de la mezcla, digamos, tenían una ventaja sobre las poblaciones europeas. Pero este optimismo pronto se hizo añicos por el rápido aumento de las muertes y de los casos, ¿no? Ahora tenemos más o menos, casi llegamos a las 300,000 muertes por COVID en México. Y con este número vertiginoso de muertes vino la responsabilidad, es decir, coincidió, digamos, con los hallazgos médicos sobre la comorbilidad de COVID, las comorbilidades, especialmente el tema de la obesidad. Y esto se convirtió en el escenario central de discursos oficiales sobre la pandemia. Es decir, el gobierno, justamente nuestro epidemiólogo estrella, Gatell, se comenzó a enfocarse muchísimo, ¿no? en el tema de, y bueno, esto, digamos, coincidió con una política pública que desde hace ya varios años ha tratado de luchar en contra de la industria de la Coca-Cola y la industria de altas calorías y altas azúcares y altas grasas, el etiquetado, es decir, varias estrategias de salud que son muy aplaudibles, pero que al mismo tiempo en este momento, digamos, fueron transmitidas a la población de una manera que a mí me parece muy problemática y que ha causado, digamos, ha tenido varios estragos en términos de la manera en la que se entiende la salud y la responsabilidad de la salud en México y cómo esto ha afectado a las mujeres. Comenzaron, entonces, digamos, se comienza en México a hablar de las comorbilidades en el sentido de COVID, y con esto, al mismo tiempo, comienzan a circular en las redes sociales mensajes e imágenes muy problemáticas que básicamente se dedicaban a estigmatizar a la población diagnosticada con sobrepeso o con obesidad. Como ustedes pueden ver aquí, digamos, en una de las imágenes, una mujer, digamos, con esta imagen de una mujer con sobrepeso, comiendo mal, irresponsable, enojada, digamos, todas estas imágenes de gordura que lo único que hacen es, por un lado, enfatizar, digamos, la estigmatización en contra de las personas que tienen, de las personas, digamos, que tienen sobrepeso y obesidad, y por el otro lado, difundir mensajes que son peligrosos, digamos, cuando se trata de prevención de salud, ¿no? En este caso, la mujer le dice, ponte la mascarilla porque pones mi salud en riesgo, ¿no? Y la imagen lo que trata de decir es, la otra mujer no tiene que usar mascarilla porque finalmente ella tiene un peso que es considerado como normal, y entonces, digamos, hay un tema ahí con el uso de la mascarilla que básicamente es desinformación, ¿no? Y que, digamos, coloca el riesgo únicamente en estos cuerpos que son considerados cuerpos digamos, que se salen de la norma en términos de peso. Pero, digamos, la imagen más problemática, la imagen más problemática de todas fue justamente transmitida y creada por el propio Estado, ¿no? En noviembre el presidente López Obrador anuncia una caricatura que iba a ser distribuida o fue distribuida en 30 millones de hogares en México, en donde tenemos a dos niños que discuten sobre cómo comer, y en algún momento en la caricatura la niña le dice al niño, tú tienes un cuerpo chatarra, ¿no? Básicamente, una vez más, aludiendo o alimentando la idea de que las personas que tienen sobrepeso y obesidad son personas flojas, son personas tontas. En este caso, el niño está feminizado en la imagen, digamos, en la caricatura. También, digamos, promueve ideas de nación que no atienden, digamos, a los factores sociales alrededor de la obesidad, sino que, digamos, estigmatizan y digamos, esencializan, digamos, la manera en la que una nación y otra puede conducirse en términos de salud, ¿no? Y también en términos, digamos, de las condiciones sociales que provocan o que le permiten a la población alimentarse bien y mejor, ¿no? Entonces, bueno, estas caricaturas y estas imágenes circularon y tuvieron, digamos,
varias consecuencias catastróficas en México. O sea, por un lado, es más que sabido, digamos, hay un montón de investigaciones que han mostrado cómo la estigmatización en contra de estas personas con sobrepeso y obesidad hace que básicamente la gente sienta miedo de ir a buscar ayuda cuando necesita, digamos, ayuda médica. Por miedo justamente a ser rechazado por los servicios de salud, a ser rechazado y esto, digamos, aumenta justamente el riesgo de que las personas tengan complicaciones de salud en relación con COVID porque no se atienden a tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, estas imágenes hacen que las personas, a las personas les provoque miedo, ¿no? Buscar ayuda. Y después, digamos, se le regresa este discurso, digamos, que pone la obesidad en el centro del discurso médico en México, en referencia a COVID, se le regresa al gobierno federal, porque una vez que abre las escuelas, periodistas y otros miembros del público, columnas políticas de opinión, etcétera, empiezan a preguntar si los niños que tienen sobrepeso y obesidad deberían de quedarse en su casa, ¿no? El presidente responde que sería discriminatorio hacer esto, y Gatell, nuestro epidemiólogo estrella, responde que en realidad no hay ninguna diferencia entre el riesgo a COVID de los niños que tienen sobrepeso y obesidad y los niños que tienen un peso normal. Entonces, digamos, hay estos mensajes contradictorios. ¿Cómo afectan a las mujeres? Bueno, en este caso podemos ver que la caricatura que se distribuye es principalmente, los protagonistas son niños, y bueno, finalmente las mujeres han sido históricamente, y se les sigue asignando desde las escuelas públicas, desde las escuelas privadas, la labor de preparar, digamos, los refrigerios que los niños llevan a la escuela. En este momento las mujeres son las que han estado a cargo de la recuperación de las escuelas públicas a través de la limpieza de las escuelas, el tema de desinfectar las escuelas, de pintar las escuelas, de arreglar las escuelas, digamos, para que los niños vuelvan a las escuelas. Es decir, el trabajo de las mujeres está ahí en todos los sentidos, no nada más digamos, en lo que comen los niños, sino también en las escuelas, ¿no? Estuve trabajando 4 años con un proyecto sobre obesidad infantil, y una de las cosas que encontré es que, bueno, desde el discurso médico y desde el discurso científico, las mujeres, las madres, se ponen en el centro. Por un lado, desde el discurso médico se colocan en el centro a través de la epigenética materna, es decir, a través de la forma en la que desde digamos, el ambiente intrauterino se pone en el centro del discurso para ver cómo, digamos, lo que sienten las mujeres, lo que comen las mujeres, lo que hacen las mujeres afecta a los niños, ¿no? A través de la línea mitocondrial. Y la epigenética, digamos, esta reprogramación genética a través del ambiente, pero digamos, del futuro de la especie, ¿no? Digamos, y de generaciones enteras. Sino también a través del discurso médico, que solamente involucra a las madres en el tratamiento de niños que son diagnosticados con obesidad, ¿no? Uno de los encuentros más importantes de mi estudio fue que los hombres, los padres, están mucho más involucrados de lo que los médicos creen en lo que comen los hijos, en lo que come la familia, quizás no en la preparación de los alimentos, pero sí en lo que se va a servir de cenar, en lo que se va a servir de desayunar, digamos, y están, digamos, mucho más involucrados que lo que generalmente se cree, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la obesidad infantil, el tema de la obesidad en general, del crecimiento, digamos, en las tasas de obesidad en México, ha estado históricamente, ¿no? Digamos, el peso, la salud, la alimentación ha estado históricamente vinculado con el cuidado al que se les asigna, digamos, a las mujeres, y en este caso, digamos, a la población. Finalmente termino porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, termino con esta encuesta que me parece muy importante, porque es básicamente lo que le preocupa, es una encuesta Mitofsky, lo que le preocupa a la gente en México, ¿no? Y ustedes pueden ver en la línea roja el miedo a contagiarse de COVID, en la línea azul a ser víctima de algún delito, y en la línea amarilla a ver su economía afectada, digamos, por la pandemia, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, este miedo, digamos, de la población ha fluctuado, ¿no? Y hasta encontrarse, digamos, en un lugar muy similar de lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y entonces, lo que me gustaría, digamos, mostrar con el uso de esta encuesta, es la forma en la que justamente este miedo al crimen, digamos, la inseguridad en México, y este miedo digamos, a la inseguridad laboral, a la inseguridad alimenticia,
este miedo a la pobreza, digamos, y esta pobreza y estas condiciones y estos factores son justamente los factores que influyen o que limitan, digamos, las posibilidades de que las personas en México tengan oportunidad de nutrirse a ellos mismos, no nada más alimentar, sino de nutrirse. Ojo que hay una diferencia entre alimentarse y nutrirse, de nutrirse a ellos mismos y de nutrir a sus familias, ¿no? Entonces, aquí creo que lo que es muy importante mostrar es que lo irónico, digamos, o lo contradictorio que es el no fijarse justamente en que estas son justamente las condiciones o los factores que uno podría pensar que están mucho más involucrados en la manera en la que la gente se alimenta, y que por lo tanto, digamos, tiene o puede tener, digamos, consecuencias en el sentido de cómo el país, digamos, vive y sobrevive, digamos, esta pandemia. Bueno, estos son datos del 2020, ¿no? Pero estos datos nos muestran, digo, las posibilidades de morir por COVID en un hospital público con respecto a un hospital privado, las muertes relacionadas con el nivel educativo, y las muertes, digamos, relacionadas con jubilados, desempleados o digamos, muertes que tienen, digamos, un vínculo con seguridad, con inseguridad económica o financiera. Bueno, pues muchas gracias. No me queda más que agradecerles a todos la invitación y bueno, espero la discusión más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Abril, por ilustrarnos. Es un tema súper interesante, la ética del cuidado, llamado a sacarla del espacio privado y llevarla al espacio público, la importancia de que entre al centro público la discusión sobre las políticas públicas para que salga de los cuerpos feminizados y de las mujeres. Es muy importante también lo que plantea sobre cuidar a los cuidadores. Vemos que en Latinoamérica pues eso no pasa, sino por el contrario son labores de mucho esfuerzo y de poca retribución personal. Y por último, pues también nos llama mucho la atención lo que acá conocemos un poco como también gordofobia, ¿no? O sea, como cuerpos que pueden existir y que no pueden existir en ciertos lugares, que obviamente también están atravesados desde la corporalidad, pero también desde la raza, desde el género, desde la etnia, y que evidentemente, pues en el caso tuyo lo relacionas mucho con el tema de las infancias, que es muy interesante, pero que también va en el tema de género por el lado de las mujeres, porque primero, pues son labores feminizadas, la cocina, el aseo, este tipo de cosas, y también pues el cuidado, y también pues las mujeres en el tema de la gordofobia o de los cuerpos que no pueden ser, por si la palabra no se entiende o no gusta, también tienen un peso mayor en cuanto a cómo deben ser las mujeres y cómo no, cómo deben ser sus cuerpos y cómo no, hay una presión también estructural frente a eso. Pero entonces, más adelante iremos como a ese detalle de lo que nos hablaba un poco la ponente. Ahora seguimos con Oriel. Oriel Solar nos va a hablar sobre equidad y determinantes sociales de la salud. en salud, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver con que cuáles son las intervenciones que efectivamente están apuntando al origen de las desigualdades, ¿no? O también nuestras intervenciones, nuestras acciones, nuestros programas, más bien mitigan efectos, ¿cierto?, de estas desigualdades. Y por otro lado, una pregunta, ¿qué acciones mejoran las condiciones de salud, reducen las inequidades propiamente tal, ¿no? Y vuelve a aparecer ahí a qué condiciones de salud nos referimos, ¿no? Si es un tema solo de percepción y subjetividad de la población, o queremos apuntar, ¿cierto?, a condiciones materiales o temas de orden más estructural. Entonces, en ese sentido voy a plantear tres aspectos, ¿no? Por un lado, conversar un poco sobre las desigualdades y condiciones de vida, sobre el tema de los mecanismos de generación de la desigualdad. Segundo, creo un poco brevemente tocar algo sobre la respuesta en contexto a la pandemia.
y sobre todo pensando en post-pandemia, ¿cierto? En lo que implica el enorme impacto social y de salud que tiene esto para la región, tocar algunos temas de desafío de oportunidad y algunas orientaciones para la inclusión de la equidad determinante y alguna oportunidad de contarles lo que estamos haciendo en la Organización Panamericana de la Salud en el marco de esta área, ¿no? Yo creo que todos ya sabemos y quizás brevemente tocar, ¿cierto? Algo que es conocido, ¿cierto? Y que depende de los distintos estudios, los contextos de la realidad de los países en materia de cómo estructuran los estados de bienestar. Nos encontramos, ¿cierto?, que sabemos ya a estas alturas que no más del 25-30% de los resultados en salud dependen del quehacer directo de lo que son las entregas de servicios de salud o de los sistemas de salud. Y gran parte de los impactos en la salud de las personas y las desigualdades en salud dice en relación con aquellas condiciones sociales, ¿cierto?, económicas, políticas, ambientales en el cual nos insertamos. Y por lo tanto, ahí hay un primer tema que tiene que ver en que abordar la desigualdad en salud implica no solo asegurar el acceso oportuno, de calidad, ¿cierto?, efectivo para la población, sino que implica trabajar en señal mundial de la salud, ¿cierto?, hace alusión, ¿cierto?, sobre aquellas condiciones que nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, ¿no? Y hablan de un conjunto, digamos, de fuerzas y que incluyen los sistemas políticos, económicos, que se traducen en normas sociales, políticas, y que no está ajeno a lo que acabamos de conversar sobre las normas que establecen inequidades de género, ¿cierto? Y inequidades estructurales, ¿cierto? Con respecto al funcionamiento en este tema, ¿no? Y en varios otros, ¿no? Cuando analizamos las inequidades estructurales de orden, digamos, del racismo, ¿cierto? Y de otras condiciones que están fuertemente vinculadas a procesos discriminatorios. Ahora, nosotros sabemos también que una sociedad saludable necesita necesariamente para alcanzar esta meta de personas que llamamos saludables, ¿no? Y que plantamos de manera integral comunidades saludables. Estamos insertos en comunidades, estamos insertos en territorio. Eso implica ambientes saludables y implica sociedades saludables. Sociedades, digamos, que tienen una empatía con su población, con su comunidad, que establece mecanismos, ¿cierto?, de protección y de soporte para el conjunto de la población y que se ha hecho evidente, ¿cierto?, tan visible las grandes desigualdades, la debilidad de nuestros sistemas, ¿cierto?, de salud y del conjunto de políticas públicas, lo que ha sido la pandemia, ¿no? Y en este sentido, ¿cierto?, vuelve a aparecer, entonces, todos estamos preocupados, ¿cierto?, del tema de la desigualdad en salud, pero nos preguntamos cuáles son las acciones o intervenciones necesarias, ¿no? Para mejorar la salud, no son las mismas necesarias para reducir las inequidades en salud. Y habitualmente en muchas situaciones frente a una situación de desigualdad o de quedarse atrás o de retraso en un avance en unos resultados o metas en salud, más bien la tendencia es a hacer las mismas acciones en forma más intensiva, más repetitiva, de mayor frecuencia, y no reformular intervenciones en el cual claramente me sean requeridas, ¿no? Pensando en el origen de las inequidades propiamente tal, ¿no? Y preocupa bien a veces si viene mejoría en el monitoreo en la región en materia de desigualdad, sobre todo en el ámbito materno-infantil, ¿cierto? Ha sido un esfuerzo importante también en la organización. No necesariamente esto está asociado a cambios en la inequidad en el acceso y a resultados en salud, ¿no? Entonces, ¿qué falta, no? ¿Qué debemos hacer distinto? Y acá un esquema, ¿no? En términos de reforzar este aspecto, ¿no? Son muy importantes la información, son muy importantes los datos, y nosotros queremos conocer, ¿no?, quiénes se quedan fuera de los programas o se benefician menos de un determinado programa de salud o programa social, quiénes no alcanzan los resultados del programa, porque queremos actuar sobre ello, ¿no?, para precisamente favorecer a los excluidos, a los que no tienen los avances en la misma rapidez esperada. Pero detrás de esto hay mecanismos, ¿no? O sea, y esto es fundamental, ¿no? Porque los mecanismos nos dan cuenta de dónde tenemos que intervenir y a veces planteamos acciones sobre estrategias de acción para reducir las desigualdades, pero que más bien se concentran en un grupo de mayor necesidad o más postergado, pero no cambian los contenidos, ¿no? No interviene sobre los determinantes sociales propiamente tal, más históricos, ¿no?, de cómo entendemos el origen de la desigualdad, ¿no? Hay distintas corrientes, distintas teorías, ¿no?, y más bien acá hay distintos que se han resumido de una manera simplificada en diagramas, ¿no? Los diagramas tratan de sistematizar una realidad que es compleja,
pero que buscan, digamos, enfatizar algunos aspectos. Sabemos que hay teorías desde un énfasis, ¿cierto?, con respecto a ámbitos psicosociales, los actos tienen que ver con la cohesión social, con la percepción de las vivencias, de la disonancia entre la expectativa y lo que es mi vida cotidiana, a teorías que enfatizan ciertas condiciones materiales, ¿cierto?, concretas, específicas, al cual nos insertamos, y al mismo tiempo otras que relevan tiempo los temas de la economía política, ¿cierto?, que dan cuenta de cómo hoy en día en un mundo globalizado sucede y ocurren las desigualdades, ¿no? También de, digamos, de aspectos culturales, ¿cierto?, en cómo se van construyendo para ciertas comunidades ciertas condiciones de igualdad. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, desde la teoría ecosocial, de Nancy Krieger, se ha enfatizado mucho el tema de desigualdad en materia de género y también de raza. Las recientes, digamos, marcos, ¿cierto?, que han reforzado, ¿cierto?, esta desigualdad estructural en materia de racismo y otra etnicidad, en una comisión que hubo en la Organización Panamericana de la Salud, el marco, digamos, clásico que ha tenido la Organización Mundial de la Salud desde la Comisión de discutir, de profundizar en esto, que no es la idea, es decir, bueno, detrás, digamos, de la generación de inequidad hay marco analítico, marco teórico, que tienen que acompañarnos cuando decidimos intervenciones o planeamos acciones, ¿no? Esto también se traduce en este llamado, ¿cierto?, que ustedes convocan con respecto